Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a dar inicio y me permite ponerles aquí la presentación que teníamos ayer. Bueno, ya la deben de estar viendo ahí. Vamos a iniciar desde este punto. Y estábamos viendo este tema tan importante de la toma de decisiones, que a final de cuentas, mis hermanos, como yo les comentaba, la vida misma es una secuencia de tomas de decisiones. Todos los días tenemos que estar decidiendo qué vamos a hacer. Hoy precisamente, tal vez para algunos, se presentaba la oportunidad de unirse al estudio, de estar presentes, de otras cosas y ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues esta parte es importante dentro de nuestra vida porque en la medida que nosotros aprendamos a tomar mejores decisiones, vamos a tener una mejor vida. Eso ya lo habíamos visto. Y nada más para recordar un poquito, acuérdense que les puse una gráfica de que había tres maneras de que nosotros tomásemos aprendiéramos, o más bien cómo se toman las decisiones. Una de ellas es porque nosotros aprendemos por propia experiencia. La otra es que basándonos en la experiencia de personas, es decir, les preguntamos a alguien que sabe qué debemos de hacer para que nos guíe. Y la tercera es a través del Espíritu Santo. A ver, adelante mi hermana Gloria. Hermano, hoy en la mañana me paré temprano para ver tu estudio del viernes, porque el viernes, la mera verdad, me sentí muy mal, que me acosté y ya no pude ver. Ajá. En este tema, me vino a la mente que de la toma de decisión, donde pusiste los 3 pasos, efectivamente, que dijiste la propia aprendizaje de la propia experiencia. Ajá. Dice que cuando yo tomé de bautizarme, ajá, de seguir adelante en el camino de Dios. Y la otra fue cuando mi mamá me dijo, oye, pues como ya eres parte de esta familia, pues tienes que ir a trabajar, hija, pues a ir a predicar. Y digo, bueno, ¿y con quién voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Dice, no, pues acércate a las personas que salen a predicar. Y hermano, las personas de experiencia que yo tomé, la mera verdad que para mí aprendí mucho, pues cuando salí con mi hermano Catarina, mi hermana María Franco, mi hermano David, mi hermano Panchito, o sea, fueron personas mayores, grandes, que la mera verdad que fue una experiencia muy bonita, porque se me quitó miedo, se me quitó todo, cosas que yo no sabía antes para nada. Y ya después, con el tiempo que fui aprendiendo, ahí vino guía espiritual, que yo sola ya forjé mi camino para seguir adelante. Ya es yo dependiente de cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad para hacer y guiar y obedecer la palabra de Dios, como tú has dicho en todo el estudio, que la obediencia es lo más principal que debe tener en el camino de Dios. Así es. Ese es mi punto. Bien, gracias mi hermana. Efectivamente, bueno, estas son en manera de muy generalizada 3 formas en las que nosotros podemos tomar decisiones. Es decir, estamos obligados a veces a decidir qué hacer, pero a veces no sabemos, o a veces tenemos duda de si si lo hacemos correcto o no. Y bueno, yo les ponía algunos ejemplos que no quiero abundar más para avanzar más. Y bueno, la tercera yo les comentaba que es la más importante y que a veces quizás es la más incomprendida. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces hay una cierta, como es muy intangible, es decir, yo cuando aprendo a hacer algo, pues ya sé cómo hacerlo. O si yo veo, como comenta nuestra hermana Gloria, a nuestros hermanos mayores, pues ellos tenían mucha experiencia, entonces ellos nos podían guiar y les preguntábamos qué hacer y seguramente nos daban buenos consejos y tomábamos decisiones en esos consejos. Pero la guía espiritual, pues no hay quien nos diga. Tal vez podemos sentir como que escuchamos una voz, yo les decía una corazonada, o nos dejamos llevar por la intuición, por algo, cosas de ese tipo que son intangibles, pero que ahí están, existen. Nuestro Señor Jesucristo realmente nos dice que quien nos va a guiar es el Espíritu Santo.
Entonces, si nosotros escuchamos su voz, como dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchamos esa voz y hacemos lo que nos dice esa voz, créanlo que vamos a tomar la mejor decisión. Decía mi hermana que decidió bautizarse, pues tal vez en su corazón escuchó esa voz que le decía, ahí está la promesa de vida eterna, yo te prometo la salvación, sigue este camino. Y escuchó la voz, le hizo caso, y tomó la decisión. Porque muchas veces se toma la decisión porque desgraciadamente sucede esto. Hay una persona que está muy enferma y presionado por los dolores y la pena de la enfermedad, dice, si me quitan la enfermedad yo me bautizo. Y resulta que se cura, se bautiza y luego al rato se olvida. Entonces, ¿por qué fue su decisión? Obviamente no fue guiada por el Espíritu Santo ni por su experiencia. Escuchó tal vez una voz que viene de la desesperación y eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, bueno, aquí quiero que tomen en cuenta muy bien esto, que a veces no es muy comprensible que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Pero puesto que son las decisiones, mejor es lo más importante y en ese mismo sentido tenemos que saber qué queremos para empezar. Porque si no sabemos, como ven aquí en la gráfica, dice, tomar una decisión es como emprender un viaje. Si no se sabe el destino, jamás vamos a llegar. O sea, si no sabemos a dónde vamos, podemos caminar en círculos por donde sea, de todas maneras no vamos a llegar a ningún lugar. Así de esa manera, si no sabemos qué queremos, nunca lo vamos a obtener. Entonces, ese es el primer punto muy importante. Esto es lo más importante, saber qué quiero. Y en ese sentido también preguntarse entonces, como yo les comento, que lo más importante es dejarse guiar por el Espíritu Santo, por la guía espiritual para la toma de decisiones. Esa guía espiritual viene de nuestro Dios. Entonces, por lo tanto, debe de haber una congruencia entre lo que nosotros queremos y lo que quiere Dios. Así que, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere nuestro Dios Jehová de mí? Ahora bien, en ese sentido, podemos interpretarlo de dos maneras. Que algo realmente Dios quiere de nosotros. Y ahí yo me preguntaría, bueno, ¿qué querrá el Rey de Reyes y Señor de Señores que yo le dé? ¿Qué me pide o espera de mí? No lo sé, pero yo creo que algo para Él no lo esperaría. ¿Qué le puedo dar? Así que entonces espera de mí una decisión. Espera de mí una manera de pensar, algo que yo en mi persona pueda hacer. Por eso es importante entender que cuando nosotros deseamos entregar algo a nuestro Dios, no le podemos entregar nada. Dice, ¿cómo le vamos a entregar ríos de sacrificios si todo es de Él? ¿Qué le podemos dar si todo es de Él, la tierra y la plenitud? Así que entonces es importante definir que lo que Él quiere es nuestra manera de pensar, que quiere nuestra definición como hijos suyos. Y por eso, cuando yo hice esta pregunta, ¿qué quiere Dios? A algunos de nuestros hermanos, pues generalmente se contesta que es obedecer o hacer su voluntad o amarle, en términos generales. Pero la verdad es que es mucho más que eso, porque esos conceptos son un tanto intangibles. Si decimos que obedecerle, pero no sabemos qué nos está mandando, entonces ¿en qué le vamos a obedecer? Tal vez venga alguien y diga, oye, ¿sabes qué? Dios dice que tú me des todo lo que tienes. Y como nosotros queremos obedecer a Dios, pues le entregamos todo lo que tenemos. Eso sucede muy a menudo hoy día, no lo crean así. Y de igual manera, el hacer su voluntad, fíjense que cuando los conquistadores llegaron a América, tenían muy buena intención, los reyes católicos, los reyes de España. Entonces se les ocurrió que, bueno, no venían en plan de conquistadores, sino, vamos a decir, como realizar un pacto, una unión. Y esta consistía en que yo te enseño el Evangelio, te guío, te hago conocer a Jesucristo, te doy una vida nueva, te enseño tecnología, te enseño muchas cosas, y tú trabajas para mí. Era un arreglo fantástico.
¿O no es así? Esa era la intención con eso. Y por eso se crearon las famosas encomiendas en donde a una persona que se iba a encargar de cuidar, de instruir y de enseñar a un grupo de indígenas, y a cambio ellos iban a trabajarle la tierra y pues iban a comer de ello, y todo era pues utópicamente maravilloso. ¿Qué sucedió? Bueno, que a final de cuentas decían, es que esta es la voluntad de Dios, o no era esa la voluntad de Dios. Y el resultado fue que abusaron, y bueno, pues todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también el amarle, pues ¿cómo le demostramos el amor a nuestro Dios? Cantando día y noche, orándole todos los días, no sé, pero yo creo que no es así como se muestra el amor de Dios a Dios. Entonces vamos a definir bien realmente en qué consiste el estar buscando hacer la voluntad de Dios. Y para esto, mis hermanos, tenemos que estar conscientes que no es fácil, que hay cosas que se van a oponer, hay piedras en el camino, y que si para nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue complicado, fue difícil, mucho más lo será para nosotros. Entonces, no va a ser algo fácil. Sin embargo, tenemos que estar conscientes en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo en lo que nosotros por experiencia podemos aprender, que la fe es un motor con lo que se puede lograr todo. Así que si nosotros nos basamos en la fe que tenemos como motor, eso es lo que nos va a animar a lograrlo. Entonces, de aquí, pasamos a esta gráfica en la que realmente por ahí reflexionamos algo y nos quedamos ahí. ¿Qué quiere Dios de mí? Decía, bueno, en una visión más amplia, es que nunca dejemos de luchar, que no nos rindamos por difícil que sea la circunstancia. Ya vimos cómo Jacob se aferró al varón toda la noche hasta que amaneció, y le dijo, y no te suelto hasta que no me bendigas. Y eso le valió la bendición de Dios, y le valió que de él saliera el pueblo de Israel, las 12 tribus. Y de ahí nació Israel. Fíjense, por no rendirse, por luchar, y no se diga más todos los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Ese es un punto de los que quiere Dios. ¿Qué quiere más de Dios de mí? Dice, buscar hacer lo correcto sin importar las veces que nos equivoquemos. Yo les comentaba a mis hermanos que muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer las cosas porque a lo mejor nos equivocamos o no sabemos. Como decía mi hermana, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para salir? Bueno, tal vez nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, indudablemente. Pero lo importante es que nosotros podemos aprender de esos errores. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, el tratar de aprender de esos errores, veíamos cómo ahí citábamos a Job. Job, que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y sin embargo estaba expuesto, pero él siempre buscó hacer lo correcto. Tal vez en algunas ocasiones se equivocó, pero eso no le llegó que todos los días él buscara hacer lo que él creía que era correcto, y a final de cuentas eso le valió para que él estuviera seguro de su posición ante nuestro Dios. Y sin embargo, véanlo, como él de todas maneras le dijo, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué fallé? Yo estoy seguro que no. Y lo cuestionó, y le dio, eso le valió para que ante Dios él pudiera cuestionarle, pudiera preguntarle. La respuesta no fue amable, ciertamente, pero a final de cuentas dice que con todo y esto recibió la aprobación de Dios. El tercero decía que está a la mitad, ser fieles a nuestros principios y cumplir lo que prometemos. Esto es muy importante. Es muy importante, mis hermanos. Yo les comentaba, ahorita son tiempos de campaña de los políticos aquí en México y prometen
el cielo, las estrellas y la luna a todo mundo, con tal de que voten por ellos. Y después se olvidan. Esto ya lo sabemos, que cada vez que hay este ciclo se repite una y otra y otra y otra vez, y siempre vemos el mismo patrón. Entonces eso que no se nos haga hábito y costumbre en nosotros, de que es fácil prometer, pero lo importante es cumplir. Yo le citaba algo ahí muy importante que dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y decía una versión de nuestra hermana, hija de María Esther, no se complace, no le gustan los estúpidos. Entonces es una estupidez prometer algo que sabemos que no vamos a cumplir y que no podemos. Y perdonen la expresión, pero pues en la misma escritura así dice cumple lo que prometas, mejor es no prometer, ¿sí? Porque dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Fíjense, mis hermanos, ¿por qué no aprendemos a refrenar nuestra boca y conectarla con nuestro cerebro y pensar si podemos cumplir o no? No importa, tal vez no se nos va a ir la oportunidad del buen trabajo o de la pareja que estamos buscando o de un amigo, de un negocio, y se nos hace fácil prometerle que así le vamos a cumplir. Y esto trae graves consecuencias y dolorosas. Fíjense, nada más para abundar un poquito y un ejemplo de lo que puede traer esto. Y lo recuerdo porque con cierto cariño y nostalgia, y sobre todo porque hay que mencionarlo. Algunos conocieron a nuestro hermano José Rojas, ¿sí? Él era una persona pues que vino al evangelio, confió, y a final de cuentas, pero él se enfermó de cáncer. Y cuando estaba postrado en una condición extrema, muy delgado, con dolores, se lo comían prácticamente los moscos ahí en su casa de tanto que había, no dormía, los dolores, y sin embargo, pues su condición de vida no era muy buena y tenía que trabajar, y él se aventó a trabajar así. Y resulta que para que le dieran un trabajo le prometió a esta persona dárselo muy barato y hacer lo que él quería. Y fíjense que el trabajo era arreglar un techo raso, que después de la colada quedan muchas aristas de concreto muy duras de quitar, y es un trabajo pesadísimo y difícil. Y bueno, como él andaba desesperado buscando trabajo, se le hizo fácil prometerle que se lo hacía muy barato. Y cuando empezó a trabajar, se le puso muy complicado, y el hombre pues le exigía mucho, y pues él sabía, me lo dijo él, que no iba a poder, y efectivamente no pudo. Y el hombre pues lo despidió, no le pagó lo que había hecho, y desastroso. Entonces, a veces pues hay que ser muy conscientes de nuestras fuerzas y no prometer más aquello de lo que podemos cumplir, y sobre todo a nuestro Dios, que no le estamos prometiendo a cualquier persona, que la podemos engañar, que podemos fingir que no lo prometimos, que podemos hacer cualquier trampa. A Dios no se le hace trampa, ni se le puede engañar. Entonces, sobre todo para nuestro Dios, tenemos que ser conscientes de que dice el texto que leímos: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Bueno, creo que nos quedamos en el siguiente, que dice que lo que Dios quiere de nosotros es que pregonemos el evangelio, que Hermano, anunciemos. Sí, adelante. Te leo un texto que me encontré aquí, que como tú estás diciendo, ¿qué quiere Dios de mí? Aquí Sí, encontré, claro. En Miquías dice: oh hombre, Él te ha declarado Así lo que es. es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. O sea, que seamos justos,
tengamos de misericordia y humillarnos ante Dios, que es la obediencia para seguir adelante. Así es, gracias mi hermana. Sí, efectivamente, ya lo habéis visto. Miren, les explico, no lo menciono porque precisamente es de una manera muy, pero muy generalizada que dice que lo que Dios quiere es que le obedezcamos, que le amemos y hagamos su voluntad. Pero el problema está que a veces no la conocemos exactamente esa voluntad. Repito, a veces hay listos que nos dicen, mira, yo sí sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta, que me obedezcas a mí. ¿Sí? Y ahí tenemos organizaciones muy poderosas que tienen sojuzgada a la gente y pues han existido desde que nuestro Señor Jesucristo y desde antes. Entonces, eso de lo que estamos haciendo aquí es ver en particular qué son las cosas específicas que quiere Dios de nosotros. Por eso decía en este punto que Él quiere efectivamente que anunciemos su palabra, que pregonemos el evangelio, pero yo aquí le estoy agregando desde la experiencia personal y creo que aquí voy a detenerme un poquito más porque aquí fue donde nos quedamos. Y miren, ciertamente nuestro Señor Jesucristo da el gran mandamiento y dice que la encomienda que nos deja es que nosotros prediquemos el evangelio a todo el mundo, bautizando y enseñándoles todo lo que Él nos enseñó. Y ahí es donde entra este punto de la experiencia personal, porque si nosotros no aprendemos algo, ¿cómo le podemos enseñar a alguien lo que no sabemos? Sí, podemos repetir lo que vimos. Se los pongo así en este contexto muy fácil, tal vez no sea el ejemplo mejor, pero sí, una receta de cocina. Nosotros vemos la foto de un manjar preparado, delicioso y muy perfecto, y abajo la receta de cocina. Y dice que es una delicia. Y nos parece muy bueno y todo, y nosotros le decimos a alguien, mira, yo te voy a enseñar a preparar un manjar. Y le decimos la receta y cómo se hace. Y cuando la hace resulta que viene y nos bota el manjar supuesto en la cara y nos dice, esto es una porquería. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Y saben por qué? Porque nosotros no tenemos experiencia. Si lo hubiéramos detenido a hacerlo primero y nos dábamos cuenta que en realidad hay un fallo en esa receta, y les voy a platicar por qué escogí esto, porque resulta que en una ocasión nos pusimos a hacer un cierto platillo que decía que le pusiera un poquito de nuez moscada. Y la nuez moscada es una especie que huele muy rico. Y cuando se la pusimos empezó a oler eso maravillosamente rico. Y le digo a Rosalba, oye, le ponemos un poquito más, pues le ponemos más. Y le empezamos a poner y a poner, porque cada vez olía mejor. Y pues ya felices, cuando lo probamos, estaba sumamente amargoso. Es amargoso. Entonces era incomible. ¿Y qué les parece que cuando dan la receta eso sucede por no haber experimentado antes? Porque no sabemos por experiencia personal qué significa esto. Entonces es muy bonito y decir que si nosotros confiamos, como dice nuestro Señor Jesucristo, si tienes fe, todo lo que pidas se te va a cumplir. Y muchas personas así lo expresan. Tú ven conmigo y todo lo que pidas se te va a cumplir. Estás enfermo, vas a sanar. Estás pobre, te vas a hacer rico. Entonces, cuando la persona dice, no, pues esto sí me conviene, yo creo que sí está bien, y viene al evangelio haciendo caso a esta palabra, y resulta que ni se vuelve rico, ni se cura de su experiencia, ni pasa nada de esto, créanlo que es decepcionante. ¿Y qué creen que va a decir? Entonces es importante que nosotros en la experiencia personal conozcamos el evangelio, qué ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, qué análisis de mi vida voy a hacer para atreverme a decir. Miren, les voy a decir algo, mis hermanos, una experiencia que yo tuve con nuestro hermano David. Ustedes saben que cuando ya me regresé de mi trabajo y esto, yo anduve mucho con él y salíamos a predicar y platicábamos mucho, una experiencia maravillosa, le aprendí mucho y tuve mucha confianza con él. Y en una ocasión platicando, él decía, o salió a colación de que él le decía a la gente que se acercaran al evangelio para que estuvieran como él. Y ustedes, mis hermanos, no me dejarán mentir que cuando él ya se deterioró mucho en su cuerpo, andaba con 2 bastones y le costaba mucho trabajo caminar y sufría de muchos dolores.
Entonces yo le dije, mi hermano, mira, si tú le dices a la gente de esa manera que si siguen a Jesucristo van a estar como tú, yo creo que no va a ser algo muy atractivo, y discúlpame que te lo diga, pero es una realidad. Entonces, yo creo que él lo que quería decir era otra cosa y lo entendí perfectamente bien, y que eso me fortaleció, que a pesar de su situación, él tenía la fuerza y la fe para seguir adelante. Él seguía trabajando hasta el último momento, como todos nuestros hermanos ancianos, nuestro hermano Catarino, nuestra hermana Chalía, nuestra hermana Mechita, y que en la condición que estaban, tenían la fortaleza y la fuerza de seguir adelante, sin quejarse y siempre poniendo todo su empeño, todo su amor en eso. No en la condición física tal vez, pero claro, es importante aclararlo esto, porque la interpretación de las palabras a veces no es lo que queremos. Entonces aquí es importante, y me detengo en este punto de detenerse cuando se hace, cómo pregonar, cómo predicar, pues entonces es importante tener esa objetividad en cuanto a esto. Yo les citaba aquí lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios en su primera carta, y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Rápidamente, mis hermanos, yo aquí entiendo que tal vez nos podamos conocer toda la Biblia de cabo a rabo, pero si no tenemos la experiencia personal del efecto que hace en nuestra vida, pues es como dice aquí Pablo a los Corintios, que pues se pretende enseñar lo que no se tiene, a final de cuentas. Yo les citaba cómo nuestro Señor Jesucristo les decía al pueblo que hicieran lo que los fariseos y los sacerdotes les decían, pero que no hicieran lo que ellos hacen. Entonces esto ilustra perfectamente bien cómo debe ser el anuncio del evangelio. Y por último, bueno, este último es amar al prójimo, es amar a Dios. Estos son los dos mandamientos. El orden de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí, de alguna manera, yo lo estoy poniendo, tal vez, digan, te equivocaste, lo pusiste al revés. Bueno, no. Miren, dice en Mateo 22, del 37 al 40, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero aquí volvemos al asunto precisamente de que las mismas palabras dice, ¿cómo tú dices que amas a Dios si no eres capaz de amar a tu prójimo? A tu prójimo que lo ves, que interactúas, que convives con él, y no eres capaz de amarlo. Claro, decir que amar a Dios es fácil, nunca te va a reclamar. Pero si tú dices a tu vecino, yo te estimo mucho, vecino, sí, por eso me tiras la basura, por eso ni me saludas, entonces es diferente. Nuestro Dios no nos va a reclamar si le somos infieles, si simple y sencillamente nosotros no le somos leales. No nos dice nada, no pasa nada si nosotros preferimos mejor pues hacer otras cosas que darle honra y gloria. Por ejemplo, precisamente esto de estudiar y de escuchar su palabra, de congregarnos, como Pablo bien les dice, cuando se crea la costumbre de no congregarse,
Y bueno, pues Dios quiere que estemos en familia, que estemos unidos, que estemos congregados. Y eso es amarle. Pero si no nos congregamos, nadie nos va a decir nada. No va a venir un ángel y nos va a decir, ah, es que tú no quieres a Dios, por eso no te congregas. No, no lo va a hacer. Entonces, pues no tiene sentido decir que amamos a Dios si no podemos nosotros definir nuestro amor al prójimo. Por eso aquí es importante ponerlo en este orden. Amar al prójimo es amar a Dios. Ahora bien, pasamos a esto en todo en general. En conclusión, ¿qué quiere Dios de mí? Miren, esto es lo más bonito, lo más hermoso. Dios quiere mi bien. Quiere que viva plenamente en justicia, gozando la belleza de su obra en mi persona y que dé el testimonio fiel de la gran bendición que es su promesa para mí y para todos los que en Él confían. Esto es lo que Dios quiere. Esto resume todo esto que nosotros estábamos viendo anteriormente. Aquí se va. Ya lo vimos en detalle y cómo se expresa o cómo se manifiesta cada una de las acciones de amor de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo importante de todo es que nosotros entendamos que Dios quiere eso para mí, lo mejor. ¿O por qué creen que Dios cuando creó al hombre le dio su bendición? ¿Le dio su bendición para que sufriera? ¿O le dio su bendición para que estuviera plenamente, para que tuviera el gran gozo? Yo creo que no. Cuando nuestro Dios le hace una promesa a su pueblo, le promete una tierra que fluye leche y miel, ¿o no es así? ¿O le prometió una tierra de espinos, de sufrimiento y de dolores? No, de ninguna manera. Le prometió gozo, plenitud y riqueza. Entonces es obvio que aquí Dios quiere que nosotros vivamos bien, plenamente. Por ahí tal vez alguien esté pensando, bueno, pero la escritura dice que es necesario que a través de muchas aflicciones alcancemos el reino. Ah, entonces Dios quiere que suframos para merecer. A mí me parece que no es una situación correcta porque nosotros, siendo injustos, no tendemos a hacer eso, a hacer esa maldad de decirle, bueno, si tú quieres, fíjense, una mamá que le dice a su hijo, pues antes de que te des desayunar te tengo que poner una tunda y que sufras para que desayunes a gusto. O eso hacen ustedes, mis hermanas, con sus hijos. ¿Verdad que no? Al contrario, hacia adelante, alguien que quiera hablar. No, mi hermano, que no lo hacemos así. Estoy de acuerdo, creo. Que les voy a decir que a veces sí lo hacen, ¿eh? Algunas. Bueno, entonces miren, es importante que entendamos pues que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es un Padre amoroso que nos ama. De tal manera nos ama que dio a su Hijo unigénito. Vean entonces cómo es que tenemos que sufrir. Yo no lo entiendo. Y esta es mi opinión y mi postura. Tal vez haya una diferencia con alguien más. Es respetable. Pero yo pienso que lo que Dios quiere, eso es para nosotros. Ahora bien, esto que Dios quiere, esta plenitud, es importante que la entendamos porque nuestras decisiones irán encaminadas a alcanzar eso que Dios quiere. Porque si eso quiere Dios, yo también lo quiero. O a ver, mis hermanos, mi hermana Erika, tú no quieres ser feliz y vivir plenamente y no tener ninguna dificultad sana y con toda la plenitud de la vida. Claro, por supuesto. Entonces coincides con lo que Dios quiere, ¿no? Claro. Por supuesto, entonces las decisiones que vamos a tomar día con día van encaminadas a alcanzar esta plenitud. ¿Qué vamos a hacer? Pero ahí va el detalle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver que aquí dice, vamos a leer por favor a alguien que me ayude ahí, si lo ven en la pantalla o en su Biblia, Eclesiastés 9 del 5 al 10. Yo, Adelante. porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su oído y su envidia se metieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino alegre
con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con tu mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así es, gracias, mi hermana. Fíjense cómo todo está resumido aquí, todo lo que hemos visto. Dice, en primer lugar, que tenemos un destino en esta vida, que es morir. Invariablemente, todos los vamos a morir. Y una vez que nos muramos, pues ya no importa nada. Fíjense, todo el mundo hace con los muertos lo que quiere. Algunos los queman, otros los entierran y otros los abandonan. ¿O no? Y el muerto pues ni se queja. Entonces, pues una vez que se muere ya nada se sabe. Dice, porque su memoria es puesta en olvida. Y no importa si amó, si odió, si envidió, con él se va todo esto. Es más, una vez que se muere uno, se acaban todos los defectos. Fue perfecto. Una vez que muere alguien, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo pondera, todo el mundo le aplaude sus acciones, aunque en vida todos lo odiaban, lo querían y lo despreciaban. ¿Sí? Ya ven cómo es las cosas. Así que dice, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Hasta ahorita, salvo pues los que resucitaron Lázaro, etcétera, los que resucitó nuestro Señor Jesucristo, algunos de los apóstoles, nadie más ha resucitado y ha vuelto a vivir bajo el sol, que nos guía, que día con día sale, nadie. Entonces dice, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Adiós, se acabaron, ya nomás quedó la tumba y el recuerdo. Por lo tanto dice, bueno, entonces anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Mis hermanos, esta es una realidad. Si nosotros trabajamos y tenemos una buena vida, la merecemos, porque trabajamos honesta y lealmente, porque no defraudamos, porque no engañamos. Por eso dice, tus obras ya son agradables a Dios. Y habíamos visto qué es lo que quiere Dios de nosotros. Son cosas que también la sociedad y la comunidad quiere de nosotros. Entonces, cuando nosotros hemos hecho de una vida honesta y justa, y de ahí obtenemos nuestros beneficios, tenemos todo el derecho de gozarlo. Por eso dice aquí, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Porque muchas veces, tal vez alguien nos dice, oye, mira tú cómo vives en la opulencia y riqueza, y tanta gente pobre en África muriéndose de hambre, y tú hasta desperdicias la comida. No, mis hermanos, realmente mucha de la vida que tenemos va a ser consecuencias de las decisiones que tomemos. Por eso es tan importante pensar bien lo que vamos a hacer. Precisamente en estos tiempos de campaña, como les decía, es fácil prometer. Hay que pensar bien. Hay que pensar muy bien porque ya tuvimos una muy amarga experiencia. Y perdonen que haga este mensaje político, pero la verdad es que duele. Duele a veces de decir hubiera, y acuérdense que el hubiera no existe. Entonces hay que pensar muy bien. Y si nosotros queremos estar en esa plenitud, lo que tenemos que hacer debe ser auténtico y agradarnos de lo que hicimos, porque fuimos capaces de tomar buenas decisiones. Así que tenemos el derecho entonces de gozar de nuestra comida, de nuestra bebida y de nuestra familia. Es muy importante, como dice aquí, tus obras ya son agradables a Dios y en todo tiempo sean blancos tus vestidos
¿Qué quiere decir esto? La transparencia, nada de engaños, nada de falsedades. No importa si eso hace que pierda el trabajo, no importa si eso aleja a amistades, familia o algo de mí. Debo de ser fiel en esto, en mi manera de ser. Así que entonces, porque esa es la parte que vamos a tener de esta vida. Porque cuando nosotros nos vamos a morir, no nos vamos a llevar nada, ni vamos a tener una segunda oportunidad de gozar de todo lo que trabajamos o tuvimos. Y sería muy doloroso acumular riquezas, acumular bienes para que otro las goce. Por ahí busquen en la escritura y va a decir que qué doloroso es esto. ¿Sí? Trabajar para que otro goce. Entonces, pues de eso se trata. Tal vez esto parezca, miren mis hermanos, les voy a hacer una advertencia. Cuando se estableció el canon de la escritura, el libro de Eclesiastés lo quisieron sacar del canon precisamente por esto que decía. Porque decía, es que dice, está orientado a fomentar el gozo de la carne. Pero es por esta razón, porque si nosotros hemos cumplido con nuestro Dios, y así como nuestro Dios le prometió a su pueblo que si le eran fieles, que si eran leales, les iba a ir bien, y eso es lo que ha sucedido desde hace muchos, muchos años, y que por el contrario, si ellos son traicioneros, si ellos no obedecen, si ellos, etcétera, les va mal, pues eso ha venido pasando. Tenemos mayor testimonio. Entonces, bueno, es importante esto, como dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Acuérdense, vamos a prometer según nuestras fuerzas, pero no limitarnos, porque a veces nos guardamos y decimos, bueno, pues yo puedo caminar 10 kilómetros, pero voy a decir que nada más puedo caminar 2 y descanso 8. No, eso es hacer trampa. Si yo puedo 10, hago 10. Si yo puedo levantar 100 kilos, levanto 100 kilos. ¿Que me voy a cansar? Claro, porque a lo mejor digo, no, pues ¿para qué me canso? Mejor me limito. No podemos limitarnos. Dice, todo según tus fuerzas, porque hay que agotar la vida. La vida no es para guardarla. La vida no es para decir, como voy a ahorrarme en la vida. Mis hermanos, si yo ahorro algo de la vida, se va a perder. Acuérdense cómo el pueblo de Israel, cuando le dio el maná, les dijo nuestro Dios, recojan lo que se coman, cómanselo todo, no guarden nada. Y hubo algunos que dijeron, no, ¿y qué tal si mañana no viene? Mejor guardo para mañana. Y todo se pudrió. Que no se pudra nuestra vida por guardarla. Vamos a vivirla plenamente. Si yo tengo ganas de hacer esto, hazlo. Y hazlo con toda honestidad y toda justicia. Porque esa es la parte que vamos a ver después. Que realmente, cómo se deben de hacer las cosas. ¿Sí? Esto entonces, que se cumpla nuestro ciclo de vida completo. Desde que nacimos hasta que vamos a la tumba y que todo sea plenitud. A final de cuentas, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y por supuesto, cuando menos yo esto también quiero. Vamos a ver ahora, alguien más leyendo, me ayuda a leer este texto, mis hermanos, Ezequiel 12 del 18 al 19. Yo. Adelante. Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Ahí está, mis hermanos. Es el lado contrario, el otro lado de la moneda. Si nosotros no ponemos nuestra vida en orden, obras agradables a nuestro Dios, mantener blancas nuestras vestiduras, transparentes, quitar toda maldad de nuestro corazón, que se manifiesta en engaño, envidia y etcétera, todos esos vicios que conocemos, y vivimos en una sociedad regida por todos esos vicios, este es el resultado. Como dice a través del profeta Ezequiel nuestro Dios, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Es muy diferente a lo que decía en Eclesiastés. ¿No lo ven, mis hermanos?
y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Así que, mis hermanos, Dios quiere el bien para nosotros, pero no está exento de que si nosotros buscamos el mal tenemos. ¿Se acuerdan cuando dice, he aquí pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge? Si nosotros escogemos la honestidad, la justicia y todas esas virtudes, vamos a tener una vida plena. Nuestras decisiones basadas en esos valores serán correctas. No importa si no obtenemos lo que queremos, pero si están basadas en el engaño, en la astucia, en la envidia, en el odio, vamos a tener precisamente esto que dice nuestro Dios. Aunque nos salga como querramos, aunque nos volvamos millonarios a través del engaño, a través de estas simulaciones, créanlo que a final de cuentas, como dice, con temblor, con estremecimiento y ansiedad, con espanto, así será la vida, no importa que tenga todos los bienes del mundo. Es muy diferente vivir en plenitud a vivir en esa zozobra espiritual. Entonces es muy importante esto. Yo, por ejemplo, mis hermanos, miren, y ya un comentario terminando. Hoy estaba viendo en las noticias que precisamente hay una persona que se ha hecho millonario, y le estoy hablando de alguien que es mi paisano de Guadalajara, es el Canelo Álvarez. Yo creo que algunos de ustedes por referencia lo conocen, es un boxeador. Bueno, él, para que se den idea en cómo vive en su opulencia, él se va a casar por religioso, o ya se casó, creo. Como dice Rosalba, ya se casó, bueno, lo que sea. ¿Saben cuánto le cuesta esa boda? $500,000. Son 11 millones de pesos. ¿Se imaginan entonces la opulencia que tiene? Y esto se los digo porque él, ¿cómo obtuvo su riqueza? ¿Ha producido algo? Golpes. Nada más golpes, fíjense. Y nos vamos a quedar con esta reflexión precisamente porque, a diferencia, por ejemplo, se estaban quejando los pescadores que a veces no tienen ni para comer. Y fíjense, ellos traen la comida para la gente y viven en las peores consecuencias. Y este hombre que reparte golpes nada más vive en la opulencia. Y esto yo se los quiero hacer entender porque el tema que como lo vamos a continuar va a ser cómo nuestra vida se va a mover entre dos extremos, que son el altruismo y el egoísmo. Es decir, si vivimos para los demás o vivimos para nosotros. Y esto es muy importante porque de ahí van a ser entonces cómo van a ser nuestras decisiones. Por ejemplo, dentro del egoísmo yo vivo para mí, solo para mí y todo para mí. Pero en contraposición tal vez alguien diga, bueno, yo todo lo doy a la sociedad, pero tiene sus pros y sus contras. Eso lo vamos a analizar para el miércoles. ¿Sí? Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga. Sí, adelante. Pues yo pienso que no tanto él como boxeador, sino la gente aficionada que le hace su honor a él de cómo pelea, y pues la gente es la que gasta, ¿no? Y sí, claro. Y derrocha su dinero ahí. Claro. Es como a mí me gusta mucho el béisbol, no por ser aficionada al béisbol, voy a dejar mi dinero allá, iré una vez nada más, pero ya no toda la temporada del béisbol, porque imagínate, no voy a comer. Claro.